Bienvenidos al estudio bíblico. Lo retomamos en este día, lo retomamos en esta nueva temporada de Amigos. Puedes encontrar estos espacios en la página web de Radio Solidaria, en iVoox, en Spotify y también en la cuenta oficial de Radio Solidaria en YouTube. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este capítulo está dirigido a los líderes de las iglesias. Y como debe ser, esta debe ser su manera de vivir. Para ser obispo, o en este caso, pastor, para guiar al pueblo de Dios, debes cumplir una serie de requisitos. Es como cuando vas a trabajar o buscas trabajo. Para poder conseguir un trabajo necesitas cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con el pastor, el obispado. Es interesante porque estos versículos son el manual de cómo ser un buen líder. Un buen líder en Cristo Jesús. Los líderes deben ser gente intachable, líder nato, que gobierne su casa. Si no sabes limpiar, cuidar, proteger, respetar, respaldar, cuidar a tu familia, ¿cómo esperas que Dios te dé el control de la iglesia? El testimonio es fundamental y nuestro testimonio habla mucho de nosotros. Es como nuestra carta de representación. Si alguno nos conoce será porque mi figura representa algo. Un futbolista famoso es reconocible por lo que representa. Por ejemplo, Leo Messi, Cristiano Ronaldo. Son reconocibles por ser llamados los mejores futbolistas del mundo. Asimismo nosotros. Es mejor que nos reconozcan como un buen cristiano a un cristiano que hace cosas ocultas a lo secreto. Pero ¿cuál es la verdadera actitud de un líder? Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 2 y 3. Debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos, pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes, saber enseñar. No debe ser borracho ni violento. No debe buscar pelea. Al contrario, debe ser amable, tranquilo. Esta es la actitud de un verdadero líder cristiano. La personalidad que describe Pablo es muy parecida a la personalidad de Jesús. Tiene que ser un hombre con la capacidad de controlar todo su cuerpo, de controlar su mente, de controlar su alma, de ser sabio a la manera de actuar. Somos cristianos, lo que significa pequeño Cristo. Esto quiere decir que nosotros debemos ser imitadores de Jesús. Jesús imitaba al Padre, así nosotros debemos imitar a Jesús. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5. Además debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Debe tener un completo dominio de su hogar, porque para poder cuidar de la casa de Dios, primero debes controlar tu propia casa y primero tu propia vida. Resaltando esto, si no controlas tu hogar, no puedes controlar una iglesia.
Lo primero, tenemos que ser sacerdotes de nuestro hogar. Fiel en lo poco y el Señor te colocará en lo mucho. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 6. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesús, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Para ser líder tienes que esforzarte y por lo tanto no cualquiera puede ser líder. Tiene que demostrar que es capaz de ser líder, porque después se puede volver orgulloso. Nunca des la autoridad a alguien que no conoce bien a Dios. Debes conocer bien al jefe para ser leal al jefe. Leí esta frase en internet. Debes conocer bien al jefe para serle leal. ¿Quieres ser un líder? ¿Estás dispuesto a tener todas estas credenciales? ¿Estás preparado para comenzar a crear un testimonio intachable? ¿Tu casa está cuidada? ¿Lograste mantener tu casa intachable? ¿Anhelas obispado? ¿Anhelas ser pastor? Dice aquí 1 de Timoteo capítulo 3 verso 1. Buena obra desea, pero hay unos requisitos. Vamos a empezar con esos requisitos. Hay bastantes, ¿eh? Ya te digo yo que el ser líder, el ser pastor, es una tarea muy difícil. En primer lugar dice que el obispo, el pastor, sea irreprensible. Debe ser un hombre de Dios, que no se le puede acusar de ningún mal con fundamento. No puede ser detenido en un sentido judicial como delincuente. Que no exista una sola acusación válida que pueda presentarse en su contra. Ningún pecado. Es un hombre que vive una vida ordenada. Ese es un obispo irreprensible. Sigue diciendo marido de una sola mujer. Aquí está prohibiendo tanto la poligamia como la promiscuidad. Un obispo debe tener solamente una sola mujer. No tiene nada que ver con una persona soltera que llega a ser un anciano o que un viudo anciano vuelva a casarse. Marido de una sola mujer. Y además que respete a la mujer, que cuide a la mujer, que la proteja. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo está vuestro matrimonio en el hogar? Versículo 2 en adelante. Sobrio. Debe ser un hombre bien asentado de cabeza, que tenga buen conocimiento de los problemas comunes, apto para razonar con juicio y sobre todo encontrar la manera de solucionar esos problemas. Prudente. Un pastor no debe dormirse como un borracho, debe velar por él mismo, debe velar por su familia, debe velar por la congregación. Decoroso. Debe ser un hombre con buenos modales, honesto, amable en todo su ser, un hombre rudo, un hombre sin educación. No puede ser puesto como un anciano del redil del Señor, como un pastor. Si no tratas bien a las ovejas, no mereces entonces ser pastor. Si eres un hombre que tratas mal a las ovejas que el Señor pone a tu disposición, si tratas mal a tu familia, no mereces ser pastor. Hospedador. Debe ser un hombre que su espíritu sea como el buen samaritano. Un hombre siempre listo para ayudar o para servir a cualquiera, especialmente en cuanto a las cosas espirituales. Apto para enseñar. Debe tener un concepto claro de lo que es el plan de salvación y debe estar capacitado para enseñárselo a otros. Es imprescindible que todo anciano, que todo pastor posea esta cualidad, ya que los ancianos son oficialmente los maestros en el cuerpo de Cristo, como dice la palabra, y por lo tanto deben estar bien capacitados para desempeñar esta tarea. No dado al vino, que no sea un borracho, en pocas palabras. No pendenciero. No debe ser un hombre contencioso que ama las peleas, sino que es pacífico en todo sentido, que busca la unidad
Fíjate, ayer hablábamos sobre la unidad, buscando la unidad. Esa es una cualidad de un líder, que siempre busca la unidad del grupo, la unidad del cuerpo. No codicioso de ganancias deshonestas. No debe ser un hombre que gana su dinero en forma ilegal o deshonesta. Esto descalifica a muchos que están en el comercio en la actualidad. Cuidado con el pecado de Judas. Cuidado. No avaro. No puede ser amante del dinero, ya que el amor del dinero es la raíz de todos los males, como dice la palabra. Amable. El anciano tiene que distinguirse en su delicadeza, paciencia a la hora de instruir a aquellos que se oponen, siempre anhelando que reconozcan sus errores, sus pecados, que se arrepientan. ¿Cómo tratamos a las personas? ¿Somos amables? Apacible. No debe ser dado a la contienda. En otras palabras, no puede ser una persona siempre que está peleando verbalmente, sino que más bien debe ser pacífico, como compartíamos hace unos segundos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hijos que hayan crecido y que han sido instruidos conforme a las enseñanzas de Dios. Este es uno de los requisitos que descalifica a muchos, que a lo mejor pretenden ser pastores, pero que luego no quieren tratar bien a sus hijos, los maltratan, los pegan, puede ser física, verbalmente, emocionalmente. Hay muchos casos de pastores que tienen hijos que son desobedientes, No un neófito. No debe ser una persona que se convierta recientemente, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Así lo dice 1 Timoteo. Y sobre todo, buen testimonio. Es esencial que tenga buen testimonio con los de fuera. En otras palabras, debe ser una persona respetada entre los no creyentes. A lo mejor tú trabajas en una empresa donde no hay nadie cristiano, eres tú el único. ¿Qué testimonio estás dando a esa empresa? Tus compañeros de trabajo pueden decir, oye, esta persona es intachable, esta persona tiene un buen testimonio, es de ejemplo. Puedo pedirle consejo y sé que me va a dar el consejo adecuado, el consejo correcto. ¿Cómo está nuestro testimonio delante de las personas que no conocen a Dios? Pueden ser familiares que no están convertidos. ¿Cómo está ese testimonio? Dice la palabra para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. En conclusión, esto encierra la enorme tarea del obispo, del que quiere ser pastor. Estos son los requisitos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ser pastor, ser líder, buena obra desea. Pero a partir del versículo 2 llegan los requisitos. ¿Cumplimos todos esos requisitos? ¿O estamos dispuestos a cumplirlos? Es una tarea difícil. Y sobre todo, necesitamos esa ayuda que proviene de lo alto, esa ayuda de Dios. Si lo quieres hacer en tus fuerzas, no vas a llegar a buen sitio. Por eso siempre, Dios debe ser lo primero en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Radio Solidaria, una radio comprometida.